Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Se presenta un corte transversal de la arteria coronaria derecha con una oclusión marcada por una placa ateromatosa grande, de núcleo lipídico amarillo, rica en colesterol y ésteres de colesterol. El paciente fallece joven y el antecedente de que su padre murió por infarto alrededor de los 40 años obliga a pensar en una causa hereditaria de aterosclerosis acelerada. Cuando el infarto ocurre de forma temprana, el enfoque clínico no se limita a describir la placa. La pregunta real es, ¿qué alteración sistémica permitió que el colesterol circulante permaneciera elevado durante años, favoreciendo la progresión rápida de la enfermedad coronaria? En el desarrollo del caso, la imagen corresponde a aterosclerosis avanzada con un núcleo lipídico prominente. En un adulto joven, este hallazgo, junto con historia familiar de enfermedad coronaria prematura, orienta de manera prioritaria a hipercolesterolemia familiar, un trastorno autosómico dominante asociado a mutaciones del receptor LDL, Low Density Lipoprotein. La pregunta puntual del caso es anatómica funcional. Si el problema es pobre expresión de receptores, ¿en qué órgano esa baja expresión explica mejor el fenómeno clínico? Base molecular y fisiopatológica. El receptor LDL es el mecanismo principal por el cual el organismo retira del plasma partículas ricas en colesterol, especialmente LDL por Low Density Lipoprotein y también IDL por Intermediate Density Lipoprotein. Aunque múltiples tejidos expresan receptores LDL, el órgano decisivo es el hígado, porque los hepatocitos concentran una proporción mayoritaria del aclaramiento de LDL plasmático. La captura hepática permite tanto el almacenamiento como la reutilización y el metabolismo del colesterol. Si el hígado expresa menos receptores funcionales, el LDL permanece elevado desde edades tempranas, exponiendo el endotelio coronario a una carga aterogénica sostenida. En hipercolesterolemia familiar, la reducción de captación hepática produce elevación crónica de LDL desde el nacimiento y también aceleración de la aterosclerosis con complicaciones coronarias a edad inusualmente temprana. Interpretación clínica. El dato clave del enunciado es pobre expresión de receptores. En un contexto compatible con hipercolesterolemia familiar, para que esta alteración produzca hipercolesterolemia severa y aterosclerosis rápida, debe afectar principalmente a los hepatocitos, ya que el hígado es el órgano dominante en la depuración de LDL circulante. Por ello, el órgano responsable cuando hay defecto del receptor LDL es el hígado. Puntos clave: la aterosclerosis coronaria avanzada en un paciente joven con antecedente familiar de infarto precoz orienta a hipercolesterolemia familiar. Este trastorno suele ser autosómico dominante y se asocia a mutaciones del receptor LDL por Low Density Lipoprotein. Aunque el receptor LDL se expresa en varios tejidos, el hígado es el principal órgano de aclaramiento de LDL y también de IDL por Intermediate Density Lipoprotein. Cuando la expresión o función del receptor LDL disminuye en hepatocitos, el LDL plasmático se eleva de forma sostenida, acelerando la aterogénesis y aumentando de manera notable el riesgo de enfermedad coronaria temprana. Preguntas. En un adulto joven con oclusión coronaria severa y antecedente familiar de infarto precoz, ¿cuál es el diagnóstico hereditario más probable? Hipercolesterolemia familiar. ¿Cuál es el defecto molecular clásico en la hipercolesterolemia familiar? Mutación del receptor LDL, Low Density Lipoprotein. ¿Qué lipoproteína se eleva de forma predominante y sostenida en este trastorno? LDL, Low Density Lipoprotein. ¿Qué órgano es el principal responsable del aclaramiento de LDL plasmático? Hígado. ¿Cuál es la consecuencia clínica más característica a largo plazo si no se trata? Aterosclerosis acelerada con enfermedad coronaria prematura.
Recuerda, la clave para este caso no es solo reconocer la placa ateromatosa, sino identificar el mecanismo que permitió la exposición prolongada a LDL elevado. En hipercolesterolemia familiar, el problema central es la disminución de receptores LDL funcionales, y el órgano determinante es el hígado, porque los hepatocitos realizan la mayor parte del aclaramiento de LDL y también de IDL por Intermediate Density Lipoprotein desde la circulación. Por eso, la baja expresión del receptor LDL en hepatocitos explica la hipercolesterolemia desde edades tempranas y la aterosclerosis coronaria prematura. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.